Bienvenidos a nuestro programa. Quiero empezar haciendo una pregunta que creo que nos preocupa a todos. ¿Ustedes pueden discernir los tiempos en los que estamos viviendo? Como cristianos podemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Jesús una vez confrontó a los fariseos y les confrontó de una manera especial cuando les dijo: ustedes pueden discernir cuándo va a llover, cuándo va a ser buen tiempo, cuándo van a florecer las plantas, pero no pueden discernir los tiempos de Dios. Y yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos a esta problemática, tenemos que descubrir dos cosas. La primera es que siempre estamos pensando en discernir cuándo regresa Jesucristo. Pero la verdad es que eso no sé cuán cerca o cuán lejos está de nosotros. Pero ¿por qué no aprender a discernir el día de hoy? ¿Por qué no aprender a discernir lo que está pasando hoy? Toda la situación que estamos viviendo en estos momentos es una situación que deberíamos discernirla a la luz de la palabra y poder entender qué es el plan de Dios para que todos nosotros sepamos cómo funcionar correctamente y saber qué es el plan de Dios en medio de este problema del virus y de toda pandemia y preocupación que hay en el corazón de todo el mundo. Yo me doy cuenta que si nosotros entendemos los planes de Dios para el día de hoy, vamos a tener paz en nuestro corazón y vamos a saber por qué Dios está trabajando algo especial en nuestro corazón. Déjenme decirles, quizás Dios no mandó la plaga, pero lo que sí es que la permitió. Y de alguna manera Dios está en control de todo y sabemos que no va a ir más allá de lo que Dios quiere. Y entonces nosotros debemos estar muy claros en esto. Por esta razón es que yo quiero decirles a ustedes algunas cosas. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, nosotros leemos algo muy singular. Jesús dijo que mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son como los caminos de ustedes. Lo que yo descubro al darme cuenta de esta situación es lo siguiente. Nosotros no conocemos plenamente los pensamientos de Dios, ni conocemos sus caminos. Pero tenemos revelación, así que podemos entender sus caminos y podemos entender sus pensamientos si nosotros conocemos la palabra y en base a la palabra podemos discernir los tiempos. Yo creo que Dios nos está hablando hoy de una manera muy especial porque nosotros tenemos algo particular en las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Y quiero decirles esto. La palabra de Dios nos empieza diciendo ahí en Isaías 55, verso 6. Busquen al Señor mientras se pueda encontrar y llámenlo mientras está cercano. Déjenme decir algunas cosas alrededor de esto. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que busquen al Señor mientras pueda ser hallado, en tanto que está cerca. Saben ustedes, hay veces que Dios se esconde. Y a mí me parece que Dios se esconde porque ha habido una situación peor que la de Sodoma y Gomorra en el mundo entero. Ha sido una situación tremenda la que ha estado viviendo el mundo y creo que Dios ha permitido todo lo que está pasando por una sencilla razón, porque el pecado se ha multiplicado, porque las personas han estado hablando en contra de Dios, en contra de sus principios, en contra de su palabra, en contra de la familia, en contra de la iglesia, en contra de la sociedad. Cuando nosotros miremos esto, entonces no hay manera de que el hombre se vuelva a Dios si no tenemos nosotros la claridad de las cosas. Y la única manera de volver a la claridad es que pase algo que nos haga sentir impotentes ante la situación que estamos viviendo y esa impotencia nos haga volver a escuchar lo que Dios dice. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Creo que una de las cosas claves del tiempo de ahora, en estos mismos momentos, el tiempo es hora de buscar a Dios. Número 2, podemos buscarle porque Él se encuentra ya al alcance de todos. Es importante que todos aquellos que se han opuesto a Dios encuentren
la posibilidad de hallarse en el camino de su vida con Dios. Y sobre todas las cosas, Dios está preparando un mundo para que nosotros podamos darnos cuenta de que no somos los todopoderosos que nos imaginamos, que no estamos caminando con la amplitud que quisiéramos y que tenemos el límite de que no podemos hacer nada ante una enfermedad que no tiene cura. Creo que de alguna manera nosotros tendremos que enfrentarnos a esta situación. Dios está preparando sus tiempos para nosotros. Y déjeme decir, este es el tiempo de Dios. Y este es el tiempo que nosotros debemos acercarnos a Él. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de entrar en una relación con Él. Por lo tanto, el que lo busca, lo encuentra. El que llama, Dios le abrirá. Y estamos claros que lo que Dios quiere hacer es abrir puertas para que todos puedan entrar. Así que es interesantísimo notar que Dios está llamándonos, pero hay un requisito previo para poder penetrar a la presencia de Dios, y es que la misma palabra dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Si ustedes entienden, la palabra está diciendo, es difícil volver a Dios sin arrepentirnos de los pensamientos, las ideas y nuestra manera de vivir. Tenemos que darnos cuenta de lo que es malo y de lo que es bueno. Y cuando nos damos cuenta de que hemos hecho lo malo, entonces podemos volver a Dios para que Él perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, cambie nuestra manera de ser. Es importante entonces que busquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él está al alcance de nuestra mano en estos días. Es tiempo de abandonar nuestros caminos y unirnos a los caminos de Dios. Qué importante es que la palabra nos diga que este es tiempo de encontrarnos con Dios. Es tiempo de que Él está cerca de nosotros. Por lo tanto, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de descubrir el camino de la verdad y abandonar todos los caminos que destruyen nuestra vida y enfocarnos en Dios. Ustedes saben eso y saben que regresar a los caminos de Dios es lo mejor que le podría pasar al ser humano. Nosotros hemos estado buscando a Dios, pero no lo vamos a encontrar hasta que no tomemos la decisión de abandonar los caminos de pecado en los que hemos caminado. Este es un tiempo de victoria en Dios, es un tiempo de bendición, pero vale la pena que nos acerquemos a Él. Otra de las características que usa Isaías es, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar. Déjenme decirles, cuando Dios está cercano, la primera cosa que ocurre en su corazón es que está dispuesto a perdonar nuestro pasado. No importa lo que nosotros hayamos hecho ni dicho, ni siquiera pensado. Él sabe qué es lo que está pasando en nuestra vida y Él quiere de una manera especial bendecirnos y fortalecernos para que nuestra vida cambie. Pero es tiempo de recordar que Él tiene misericordia, tiene cuidado de nosotros y es capaz de perdonarnos a pesar del tamaño de las ofensas que hayamos nosotros hecho a su persona. Hay algo que debemos pensar también. ¿Qué diferencia hay entre Dios y nosotros? ¿Somos del mismo tamaño de Dios o Dios es más grande? Entendamos que Dios es infinitamente más grande que nosotros, más poderoso que nosotros, inalcanzable en términos de su grandeza. A pesar de eso, está al alcance de nuestra mano. Quiero decirles algo importante. Cuando Dios dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, nos lleva a comprender una cosa. Hemos sido llamados por Dios para comprender que los pensamientos de Dios son puros, perfectos, santos. Los pensamientos nuestros generalmente son impuros. Y nosotros tenemos muchos pensamientos que nunca los decimos porque nos da vergüenza, pero ahí están los pensamientos en nuestra mente. Y no importa si nosotros pensamos y no lo dijimos, el pensamiento ya nos delata. Al fin de cuentas, lo que pensamos, eso hacemos. Y es importante darnos cuenta que los pensamientos de Dios son justos,
Todo el pensamiento de Dios está escrito en la palabra. Nosotros tenemos una Biblia que refleja el pensamiento de Dios. Y nosotros podemos conocer el pensamiento de Dios y apegarnos a Él y unirnos para que nuestros pensamientos sean como los pensamientos de Dios. La segunda cosa que nosotros vemos es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. El camino del hombre es un camino que regularmente va a la perdición. No importa si hemos sido buenos. Pongámosle eso en esos términos. Somos gente buena. Pero nadie se salva por bueno. Nadie adquiere la relación con Dios por ser buena gente. Todo el mundo adquiere la relación con Dios por la obra de Jesucristo en nosotros. Entonces es importante que cuando hablamos de los caminos, busquemos el camino de Dios. Jesús nos habló diciendo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Si nosotros tomamos otro camino, no llegamos a Dios. Solamente el camino que Jesús ha trazado. Y ese camino es el camino de Dios. Así que entendemos que los caminos del hombre pueden ser muchos, pero el camino que lleva a la vida eterna es el camino que Jesús es en sí mismo. Por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de que eso supera todo lo que nosotros podamos pensar. Y déjenme decir algo más. Dios tiene planes, y los planes de Dios no son necesariamente nuestros planes, pero sí nosotros podemos pensar que encajamos en los planes de Dios. Dios tiene un diseño para nuestra vida, y esa vida debe unirse al diseño de Dios, y seremos felices y al mismo tiempo prósperos en todas las cosas. Todo está hecho en la línea en que Dios ha diseñado a cada uno de nosotros para que encajemos en el plan y vivamos de acuerdo a la razón por la cual fuimos creados. Cada uno de nosotros tiene un destino diferente, pero tenemos el destino en Cristo. Un destino profesional cambia, pero Dios nos ha perfeccionado en eso. Así que sus planes son diferentes y sus propósitos son algo también completamente distinto a los nuestros. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? A veces el propósito de nuestra vida es estudiar, graduarnos, trabajar y hacer la plata y vivir bien. Y Dios no está en contra de eso, pero el propósito de Dios es mucho más grande. ¿Saben? El propósito de Dios es eterno. No es trabajar ni vivir para los 30, 40, 50, 80 años que podamos vivir en esta tierra. El propósito de Dios es eterno y dura para siempre. Así que si nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, vamos a entender qué es lo que Dios quiere y cómo nosotros vamos a encajar en las situaciones en las que Dios nos quiere. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Déjenme decir algunas cosas importantes que nosotros tenemos delante en nuestra vida para darnos cuenta de lo que Dios quiere. Habla de que la lluvia cae y la nieve cae a la tierra y hace germinar las plantas. Y las plantas crecen y se desarrollan. Interesante la figura, porque es una figura muy importante para nuestra vida. La lluvia cae, la nieve cae, se disuelve, humedece la tierra y toda semilla que esté ahí empieza a germinar y a dar su fruto. Cuando nos enseña ese principio, porque es un principio para la vida, Dios nos enseña otra etapa. La palabra que Dios viene y siembra en nuestros corazones. La palabra que viene de la boca de Dios tiene también un propósito. Cuando la palabra cae, entonces germina la semilla de gloria en nosotros, la semilla de vida, la semilla de propósito, la semilla de una razón de ser, y empieza a crecer en nosotros, porque la palabra de Dios no regresa vacía, siempre cumple el plan y el propósito que Dios tiene para que sucedan en nuestras vidas. Así que cuando la palabra de Dios llega a nosotros y nos plantea el plan de Dios para nosotros, entonces aprendemos que tenemos algo especial. La palabra de Dios viene
es como que cae una semilla de vida eterna en nosotros y empieza a florecer a través del conocimiento de la palabra, el conocimiento de la mente de Dios, el conocimiento de sus caminos, y entonces nosotros vamos a poder entender que esa palabra produce vida nueva y vida abundante en nosotros. Por lo tanto, si nosotros estamos viviendo una vida que no encaja en los planes de Dios, seguramente estamos sufriendo mucho. Si estamos viviendo una vida sin propósito, nuestra vida tiene sus limitaciones. Pero lo que sí puedo yo decirles a ustedes es que si empezamos a pensar con los pensamientos de Dios y a caminar en los caminos de Dios en base a Jesucristo, entonces el resultado va a ser exitoso. Nuestra vida va a aumentar de bendición, va a crecer. Miren, no podemos vivir a expensas de las situaciones. Las situaciones que suceden alrededor nuestro no gobiernan nuestra vida. Nosotros gobernamos nuestra vida con la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a ver que todo lo que está pasando tiene un propósito en Dios. No solo que busquemos el rostro de Dios y nos volvamos al Señor, porque este es el tiempo que Dios llama para volvernos al Señor. Pero también nos está diciendo Dios algo sumamente importante, y es: renovemos nuestro entendimiento de Dios, renovemos nuestra relación con Dios, profundicemos en nuestra vida de comunión con Dios, y entonces vamos a crecer muchísimo más y vamos a desarrollarnos más. El plan de Dios es que lleguemos hasta la estatura de Cristo, que vayamos creciendo y creciendo y creciendo. Y esto viene a través del entendimiento de la palabra y a través de los caminos. Dios nos pone una serie de pruebas para que nosotros, a través de las pruebas, crezcamos y salgamos adelante. Déjenme decirles algo. Podemos decir que la situación que estamos viviendo hoy, el peligro de una epidemia, puede causar conflictos en nuestro corazón. Podemos estar preocupados por eso, pero Dios está planeando hacer un pueblo mucho más fuerte. Todos los problemas y todas las crisis tienen el propósito de volvernos a nosotros mucho más fuertes. Es como si las crisis fueran una especie de gimnasio para nuestra vida, para fortalecer nuestro interior y seamos verdaderamente gente estable, firme y lista para servir al Señor. Qué importante es que nos demos cuenta de que Dios tiene planeado esto. Así que cualquier cosa que Dios permite que cause conflicto, tiene el propósito de hacernos más fuertes. Volvamos al Señor, aprendamos lo que Él tiene, y eso nos va a permitir a nosotros caminar como Él quiere. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir creciendo. Les invito a que fortalezcamos nuestra vida, nos acerquemos al Señor, estudiemos su palabra. Ahora que tenemos mucho tiempo disponible, crezcamos en los caminos de Dios y tengamos una íntima relación con Él. Y vamos a levantarnos mucho más fuertes que los días anteriores a esta crisis. Permítanme terminar dirigiendo una oración al Padre. Señor, gracias por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú ofreces. Gracias porque podemos discernir que estos son tiempos de vida. Son tiempos en los que tú estás extendiendo tus manos a todas las personas. Son tiempos en que tu amor es claro, expresándose a todos. Aquellos que están sufriendo están recibiendo una mano de ayuda desde el cielo para decir: levántate, hijo, yo estoy contigo. Aquellos que están apenados, Dios les está dando la paz que sobrepasa todo entendimiento. A todos, Dios nos está fortaleciendo. Son tiempos de fortaleza, tiempos de buscar al Señor, tiempos de crecer en el Señor. Dejemos que Él se haga cargo de todo. Él está en control. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.